habilidad de ponerle nombre a las cosas como son. Estamos en comunicación con el diputado y el doctor exministro de Educación de la Nación. Como siempre, muy amablemente nos atiende el doctor Nicolás Trota, Patricio Luján, Cintia Vélez, aquí en 97 en Punto a Punto, en Córdoba Capital y para todos los alrededores. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, la verdad que lo ha descrito de una manera impecable desde el punto de vista de que también tenemos los argentinos que ver que ante un cumpleaños de la casa en Balcarce 50, nuestros granaderos, que tienen que ser en este caso quienes nos representan, a ver, no entiendo el término, no comprendo, tengan que tocar el feliz cumpleaños a la hermana del presidente, la verdad. Sí, la verdad que se está haciendo costumbre que adopten los bienes públicos o los aspectos públicos como instrumentos privados. No, lo vemos en los viajes que se mencionaban, lo vemos inclusive en los comportamientos de Adorni, y en algo muy simbólico y creo muy caro para todos los argentinos, como son los granaderos, ¿no? Que terminan haciendo un espectáculo en el cumpleaños de la secretaria general de la presidencia, hermana de Javier Milei. Entonces me parece que hay que estar atento a estas cuestiones y hay que cuestionarlas porque me parece que desnuda ese comportamiento que confirma el creciente divorcio del gobierno y del espacio de Javier Milei con la sociedad, que no solo se vincula a la realidad macroeconómica, a la realidad del consumo, a la realidad de la morosidad de las familias argentinas por el endeudamiento, sino también estos comportamientos tan claros que están teniendo. Yo pienso muchas veces que esto no ha sido la primera vez, sino yo recuerdo en algún recibimiento allá en la toma de mandato del presidente Milei, también uno parecía que tenía que naturalizar que las bandas institucionales, en este caso granaderos e instrumentales, tenían que también brindarle como un homenaje, ¿no, Nicolás? Sí, me parece, digo, en línea con lo que planteás. Creo que es fundamental que podamos dar cada uno de estos debates, ¿no? Y el cuestionamiento que se puede hacer a partir de estas acciones y de otras. Digo, hoy ustedes mencionaban el pedido de informes o hablaban de los viajes. Nosotros hicimos un pedido de informe en ese sentido y hay varios instrumentos que han sido presentados por diferentes diputados a los efectos de clarificar estos comportamientos y que se den las explicaciones necesarias. Todo esto lleva a que prácticamente hoy tengamos que atravesar una línea donde yo no termino de comprender en qué punto la sociedad le toma una prioridad a esto que parece ser natural o normal, cuando en realidad no es normal ni natural, o tomarlo natural. No creo que sea normal y creo que parte del desafío que tenemos es no naturalizar estos comportamientos, que no nos dé todo lo mismo, ¿no? Y mucho más por lo que ha sido el discurso constante del espacio de Milei a la cabeza, o del propio Manuel Adorni, en términos de el cuestionamiento de comportamientos de expresiones políticas con anterioridad. Ahora, creo que también, para poner un ejemplo, los comportamientos de Adorni nos están desnudando, que replican los peores comportamientos de la casta, ¿no? Y una persona que en sus conferencias de prensa de manera cotidiana cuestionaba el funcionamiento del Estado, celebraba el despido de trabajadores, justificaba con información falsa el ajuste a las prestaciones de personas con discapacidad, vemos que hoy está teniendo ese tipo de comportamiento que lo ponen obviamente en el ojo de la tormenta. Diputado, respecto a eso, Cintia Vélez lo saluda. ¿Usted cree que la gente critica o le molesta o le enoja el privilegio en sí o la doble vara de esto que usted decía, de criticar tanto que lo hagan otros y terminar haciendo lo mismo? No, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Me parece que cuando la política se aleja de la manera de vivir del ciudadano promedio, el ciudadano común, creo que comete un error. Pepe Mujica solía repetir una frase que era: vive como piensas o pensarás como vives, ¿no? Y me parece que estos comportamientos que está teniendo Adorni y el gobierno es una expresión clara de la pérdida de vinculación con la vida del ciudadano de a pie, además en un momento muy difícil, porque no es que la economía se está expandiendo, la sociedad está viviendo de una mejor manera,
¿no? Por el contrario, estamos viviendo situaciones de mucha complejidad. Ahora, en el medio de una situación de mucha complejidad, el jefe de gabinete se va en avión privado a Punta del Este, un avión privado que por supuesto él puede hacer con la plata lo que quiera. Ahora, siendo funcionario público, tiene la carga de probar, ¿no?, sus ingresos y sus gastos, y se ve que no está en condiciones de hacerlo. Diputado, lo llevo hacia otro tema. Quería consultarle qué opinión tiene al respecto de la ley de financiamiento universitario, este incumplimiento y esta orden que dio la justicia de aplicarla de inmediato. Bueno, esperemos que el gobierno lo cumpla, ¿no? Porque ya debería haber cumplido una ley que fue aprobada no una, sino 2 veces, la segunda vez con una mayoría especial, una ley que solo pretende recuperar la inversión a partir de lo que ha sido el proceso de inflación que tuvo la Argentina en los últimos 2 años. Estamos hablando de un ajuste de más del 47% de la inversión universitaria, ¿no? Y creo que a partir de este fallo se le van acabando las excusas al gobierno para no cumplir, y espero que si el gobierno no cumpla, la propia Cámara establezca astreantes, establezca penalidades a los funcionarios, que le retenga parte del salario, parte de sus ingresos, hasta que transfieran los recursos a las universidades nacionales. Para cerrar, ¿usted cree, doctor, que esto que va seguramente a acelerar un proceso la próxima semana, porque también tengamos en cuenta que estamos ante un fin de semana largo, donde calculo en la escena política hablan por ahí de disimular un despido como una especie de reestructuración, suenan nombres, suena el presidente de la Cámara de Diputados, suena el ministro de Desregulación, digo, ¿usted cree lo mismo, que pueden estar disimulando un despido para que no acreciente un poco la imagen del propio gobierno? Yo creo que el daño ha sido enorme y la falta de reflejo del gobierno es evidente, inclusive porque todos los días aparece un elemento más que cuestiona no solo los comportamientos de Adorni, sino la voluntad de Milei y Adorni de cómo esconder esos comportamientos cuestionables, ¿no? Y se ve que no han tenido la capacidad creativa de encontrar una salida. Creo que la única salida es la renuncia o la remoción de Adorni de esta responsabilidad como jefe de gabinete. Doctor, como siempre, muy agradecido por habernos atendido y también, por supuesto, plantear que creo que en estos tiempos, en la escena de la sociedad, de quienes hoy tenemos un rol tal vez, digo tal vez porque pasó mucho tiempo donde hay que ser preponderante con la discusión ante una sociedad que tal vez no se da cuenta, digo esto no sin subestimar, pero se da cuenta de lo que estamos atravesando. No, creo que es fundamental, ¿no? Y generar estas instancias como hacen ustedes para debatir y cuestionar los aspectos que es una forma también de fortalecer nuestra democracia. Que tenga buen día, buen fin de semana. Muchas Gracias. gracias. El doctor Nicolás Trota, diputado de la provincia de Buenos Aires, exministro de Educación de la Nación. Sí. O sea, si hay alguien que por ahí tenemos que pensar que se puede discutir plenamente con un margen amplio de pluralismo, es siempre el doctor Trota, ¿eh? Sí. Nunca. Y ahí también entra nuestro mensaje ante la sociedad de que tenemos entrevistados que a veces, me pasaba ayer con la legisladora Nancy Almada, que cuando intentó introducirse en el tiempo hacia atrás, Sí. ocurrió como una especie de defensa ante el senador, obviamente que